Güey, Biologando anda subió video. Ok, piensa rápido. ¿Qué es esto? No, Patricio, no es un delfín. No, tampoco es un pez. Bajemos un poco la dificultad. ¿Qué es esto? Te daré una pista. Es un reptil. No, no es un cocodrilo. Tampoco un caimán. Está bien, empecemos de nuevo. Pon mucha atención y piensa lo que vas a decir. Piensa lo que vas a decir. No es una tortuga. ¿Qué rayos pasa con...? Ok. Veo que esta clase la necesitas urgentemente, así que no perdamos más tiempo. Es más, te doy permiso de saltarte el intro. Vamos para allá. Copias y más copias. El mundo está lleno de copias, porque si algo sirve, ¿para qué arreglarlo? ¿Por qué no colgarse de la fama del otro si ya está comprobado que funciona? Lo mismo pasa en la naturaleza. Veamos al ictiosaurio, una copia descarada de un pez. ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. Esos ojos saltones, su forma cuadrada, esos dientes salidos, esa estúpida corbata. Pero a ti te queda bien, Bob Esponja. Probablemente ya sabrás que esto es un reptil. Y si no lo sabías, pues bienvenido a la realidad. ¿Que cómo sé que es un reptil? Te lo explico en menos de lo que dura un TikTok. Sus aletas se mantienen el húmero, el cúbito, radio y 5 hileras de carpos, una por dedo. Esto lo delata como un tetrápodo, pues todos los tetrápodos modernos, al menos en alguna fase embrionaria, tienen 5 dedos. Además, el ictiosaurio tiene 2 fenestras temporales y su articulación mandibular es articular cuadrado. Todo esto, en el adivina quién de la biología, significa que no puede ser otra cosa más que un reptil. Todo bien, ya sabe reconocer fósiles, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo chuchas pasamos de esto a esto? Pues verás, lo más importante para evolucionar es tener variabilidad genética, quedar aislado del grupo y selección natural. Supongamos que un grupo de reptiles quedaron atrapados en un cañón en una época lluviosa, pues tristemente no pudieron llegar al arca. Con el paso de las décadas, el cañón se iba llenando de agua cada vez más, y solo los reptiles más adaptados sobrevivían y lograban aparearse. Los primeros en morir tal vez no flotaban bien o nadaban pésimo, pero los sobrevivientes eran al menos competentes en todos estos aspectos, logrando así reproducirse. Su descendencia ahora poseía estos rasgos y poco a poco, con cambios graduales y con el pasar de las generaciones, los pequeños rasgos que les conferían alguna ventaja, como patas atrofiadas y aplanadas para remar, fueron seleccionadas naturalmente hasta que estos lagartos se volvieron completamente diferentes de los lagartos originales que presenciaron el diluvio. En el registro fósil se pueden ver diversas etapas, aunque avanzadas, de los reptiles que se convirtieron en ictiosaurios. Por ejemplo, el Mixosaurus. Esta especie ya tenía las patas delanteras y traseras convertidas en aletas, pero su cola aún no se transformaba. Apenas sobresalían unos alerones carnosos de cada lado, que más tarde darían origen a la aleta caudal bifurcada. Los ictiosaurios, al vivir en agua, pudieron incrementar enormemente su tamaño, así como el Shonisaurus, ya que en agua tienes la ventaja de que no debes cargar tu propio peso. Este reptil incluso llegó a ser más grande que un tiranosaurio. Más tarde, 50 millones de años más tarde, los ictiosaurios ya tenían la cola bifurcada y sus aletas pectorales eran el doble de grandes que las traseras. En algunas especies las aletas traseras se redujeron al mínimo, y sospecho que en algunas otras desaparecieron, así como las serpientes o ballenas también perdieron sus patas. Es curioso ver que la aleta dorsal está presente desde el inicio. Esta aleta es vital para la estabilidad del nado en aguas abiertas, por lo que debe estar, sí o sí, en especies marinas. De esta forma, nuestras lagartijas favoritas se convirtieron en esta obscenidad de la naturaleza, ahora siendo similares a peces. Y aquí surge otra cuestión. Si lo cocinamos, ¿sabrá más a pez o a iguana? Si eres tabasqueño, respóndele en los comentarios. Este tipo de copias están en todas partes. Los mamíferos vieron aves volar y no quisieron quedarse atrás. Vieron peces felices en el mar y recordaron que ellos también les gustaba nadar. A esto se le llama... ¡envidia! ¿Envidia? No, se le llama convergencia evolutiva. No confundir con el mimetismo, donde un organismo imita a otro. La convergencia evolutiva se da porque la evolución tiende a la simpleza y a la eficacia. Ejemplo, los peces están bien adaptados a la vida acuática. Años de evolución les han dado una alta eficiencia con el diseño más simple posible. Los tiburones, contrictios, al vivir en el mismo medio, son muy parecidos morfológicamente a los peces osteictios. De hecho, tienen caracteres idénticos. Entonces, cuando un mamífero o un reptil empieza a vivir en agua, el medio y la selección natural moldean al animal para hacerlo lo más eficiente posible. Y como ya vimos, la forma más eficiente en el agua es la forma pez. Por cierto, volvamos un momento con el ictiosaurio. Ahora mira el delfín. Ahora el ictiosaurio otra vez.
Supongo que ya notaste un rasgo que los diferencia fácilmente. Así es, la cola. El ictiosaurio tiene la cola bifurcada hacia arriba y hacia abajo como los peces, y el delfín la tiene bifurcada hacia los lados. Pero, ¿por qué pasa esto? Veamos el andar de los lagartos. Míralos correr, con su cola yendo de un lado a otro, como los anfibios y como los peces. Incluso se podría decir que los lagartos se mueven nadando en tierra. Ahora mira a un caballo correr o a un chita. La fuerza de la propulsión ya no es de lado a lado, sino de arriba a abajo. Y esta característica aún la conserva el delfín y lo liga con sus antepasados terrestres. Por eso el delfín galopa en el agua y el ictiosaurio sigue nadando. Por esto es importante poner atención a los rasgos. Hay autapomorfías que comparten muchos animales, como las alas. Los murciélagos, los pterosaurios, las aves y los insectos tienen alas, pero esto no significa que sean parientes. En cambio, hay sinapomorfías que sí los ligan con un ancestro en común. Por ejemplo, las plumas. Todos los animales con plumas tienen un pariente en común, y actualmente todos los animales con plumas son aves que evolucionaron de los dinosaurios. Y no solo los animales tienen convergencias evolutivas. Muchas máquinas creadas por el hombre se parecen a animales, aunque aquí podríamos discutir si nuestras máquinas son obra del mimetismo o de la convergencia evolutiva. Volviendo al punto anterior. La forma pez es de las mejores cartas de la evolución, pero no significa que sea la única. La forma pez, la forma cangrejo, la forma serpiente y la forma cocodrilo están dentro del mazo de los mejores diseños jamás creados por la naturaleza. Nótese que no mencioné la forma humana. No es de extrañar que, además de los cocodrilos, gaviales y caimanes, todos ellos del orden Cocodrilia, hay otros animales que a toda costa quisieron parecerse a ellos, como el Champsosaurus. Esta criatura, idéntica a los cocodrilos, no pertenece a su orden, pero sí vivía en lugares idénticos al de ellos, o sea, ecosistemas de agua dulce, y ambos eran depredadores, por lo que la única forma de sobrevivir en este inhóspito paraje era alargar la mandíbula para poder capturar peces, mantener los ojos y las fosas nasales en la parte dorsal de su cabeza para poder respirar sobre el agua y así observar presas y riesgos terrestres, aplanar la cola lateralmente para usarla como remo y la adopción de patas palmeadas. ¿Quieres más ejemplos? Ahí tienes al Spinosaurus, con su cabeza y cola idénticas a las de un coco, preparado para comer peces y acechar la ribera de los ríos. Y estas adaptaciones no solo aplican para reptiles. Mira a Tenmospondylus, un anfibio que a ojos no entrenados sería perfectamente un cocodrilo. Y para rematarte a ti, sí, a ti, fiel creyente de la generación espontánea, te presento al hipopótamo. ¿Que no se parece a un cocodrilo? Pues sí, pero no. Mira más de cerca. No tan cerca, güey. Así es, hocico largo y ojos y fosas nasales hasta arriba de la cabeza. Jaque mate, ateos. Pero hay otros animales con diferencias mucho más sutiles. Mira Enodus. Yo también creí que era una tortuga, pero le falta algo. Ya sabes, ese brillo en los ojos que solo las tortuguitas tienen. Claro que este no es un argumento científico. Si quieres que te tomen en serio, debes decir lo siguiente. El caparazón de Enodus no estaba completamente fusionado con las costillas y la columna vertebral, como ocurre en las tortugas, por lo que este animal no pertenece a los quelonios, sino a los placodontes. Estos tipos son otra onda. Mira este. No solo se parece a una tortuga, también es plano como una mantarraya. ¿Quién dijo que no se podía copiar a dos animales a la vez? Pero, ¿en qué ambiente surgió el caparazón? Respuesta corta, seguramente en tierra. Respuesta con mucho texto. Los restos más antiguos encontrados de tortugas con caparazón son de tortugas terrestres, pero se han encontrado restos de millones de años después de algo parecido a una tortuga, pero sin caparazón, solo con el plastrón y de hábitos marinos. Hoy en día aún se discute si dicha tortuga estaba perdiendo o desarrollando el caparazón. Tortugas marinas como la laúd han reducido en gran medida el tamaño de su caparazón, por lo que la mayor apuesta es que el caparazón se desarrolló en ambientes terrestres para protegerse de los depredadores desde arriba, y el plastrón fue un efecto colateral de la fusión de las costillas, la cintura escapular y los gastralia, y que tal vez fue optimizado en ambientes acuáticos para protegerse de los depredadores que ahora se echaban por debajo. Para que haya una convergencia evolutiva, no es necesario que el animal sea idéntico a otro. Algunos animales solo copian la característica que necesitan, o que su anatomía les permite, como Coelurosaurus. Tal vez sus alas te recuerden a la de las ardillas voladoras, que solo son membranas de piel colgante, o a las alas del dragón volador, las cuales se abren gracias a unos músculos que separan sus costillas, y estas a su vez abren la membrana de piel. Y sí, esas son sus costillas. Perturbador, lo sé. Pero Coelurosaurus no utilizaba ninguno de estos mecanismos, ni piel colgante ni costillas. En cambio tenía varillas óseas independientes derivadas de la piel del animal.
Estas varillas se creen que estaban recubiertas de piel y le permitían, hipotéticamente, echar carreras en contra de ardillas y dragones voladores, pues todos estos animales viven o vivían en arboledas, donde necesitaban desplazarse de árbol en árbol. Pero dadas sus limitaciones, cada uno lo hizo a su manera. ¿Recuerdas que te hablé de las mejores formas de la naturaleza? La otra que mencioné es la forma de ofidio, serpiente, larga y sin patas. ¿Quién más tiene esa forma? Pues los anfibios llamados cecilias, las lagartijas llamadas anfisbenios y muchas lagartijas en general que tienen sus extremidades reducidas. De hecho, las serpientes se derivaron de un grupo de lagartijas con patas pequeñas, pues sin patas es más fácil moverse entre piedras y hojarasca. Tampoco es casualidad que todos los mamíferos corredores herbívoros redujeran la cantidad de dedos y los transformaron en pezuñas. Posiblemente esta es la única forma en la que un herbívoro puede ser rápido para escapar de depredadores, y muy seguramente, en otro planeta, también hay animales ungulados. En el lecho marino, la forma más cómoda de existir es un pez, pero no cualquier pez, sino un pez con patas, del que ya hablé en el video de animales ocultos. Y muchos artrópodos optan por convertirse en cangrejos playeros, en un proceso de carcinización. Hay muchos videos sobre esto, pero algunos son muy amarillistas, así que con cuidado. Cabe aclarar que en la convergencia evolutiva, los animales no se copian, sino que la naturaleza los moldea de una forma similar. Vayamos un momento a Australia, el reino de los marsupiales. Ahí, los mamíferos placentarios como los cánidos, felinos, etc., no son los dominantes como en cualquier lugar normal del planeta. Ahí impera la ley del marsupio, y es curioso ver cómo los marsupiales tomaron los huecos que dejaron los placentarios. Hagamos comparaciones. En el mundo normal hay lobos como depredadores. En el continente de las maravillas había Tilacinus, un marsupial carnívoro que tomaba el papel del lobo depredador, en este mundo patas arriba. En el mundo normal están los osos hormigueros, pero ¿qué hay en Ailuarza? Ahí tenemos al Numbat, un marsupial sin marsupio. Sí, así de raro e irónico es este lugar. Los Numbat se alimentan solo de termitas, y a comparación de los osos hormigueros, los Numbat aún conservan sus dientes. Mira esto, probablemente creíste que era una rata, pero no, es una musaraña. A simple vista tiene rasgos de roedor, pero si lo vemos bien, verás que tiene pulgares. Bueno, algo parecido a pulgares, y una cola escamosa. Así podemos decir que aunque son linajes diferentes, tanto los marsupiales como los placentarios convergieron evolutivamente para aprovechar los nichos que habían en sus hábitats, llegando a tener el mismo rol ecológico. También cabe aclarar que la convergencia evolutiva no lleva a todos los seres a un mismo punto. No, Patricio, no nos vamos a volver cangrejos. Esto depende, además de su hábitat y de la presión de selección a la que está sometido el animal, de las capacidades de cada animal. Un ejemplo pueden ser los pulmones. ¿De dónde salieron? Lo lógico sería pensar que si las branquias sirven para oxigenar la sangre, los peces pulmonados transformaron sus agallas en pulmones. Pero no, los peces pulmonados aún conservan las branquias y los pulmones surgieron a partir de una simple vejiga natatoria, que a los peces solo les proporciona flotabilidad. Otro ejemplo son las alas. Los tetrápodos modificaron sus patas delanteras de distintas formas. Algunos alargaron sus dedos, otros solo el dedo meñique, y otros vuelan gracias a las plumas. Pero los insectos, al no tener ninguna de estas características, no les quedó más remedio que volar con las alas que formó su exoesqueleto. Pero ¿qué pasa cuando un animal sí copia a otro? A esto se le llama mimetismo. El mimetismo no necesariamente es consciente, como en el caso de plantas o de animales que se parecen morfológicamente a plantas o animales. Hay criaturas que de verdad engañan, haciéndose pasar por algo que no son. Si no me creen, pregúntale a mi amigo al que le decimos el gato. ¿Por qué le decimos así? Por el salto que dio al ver semejante pepí. Fallas técnicas. Te presento a Thamnophis parietalis. En época reproductiva, las hembras producen feromonas para atraer a los machos. Entonces los machos están como locos buscando la dichosa reproducción. Y en medio de todo este caos está nuestro prota. Este soñador se aleja de la conmoción y empieza a producir feromonas, idénticas a las de la hembra. Los demás machos interceptan el aroma y piensan: Madura calienta solo unos metros, qué ofertón. ¿Quién carajo escribe estos guiones? Ok, sigamos. Los machos captan el aroma, entonces deben ser los primeros en llegar, así que se dirigen hacia donde está el macho tramposo. Ya que llamó la atención de los machos, nuestro pilluelo deja de producir feromonas y regresa con todas esas hembras necesitadas de un poderoso macho que se apare con ellas. ¿Es un tramposo? Sí. ¿Es poco honorable? Sí. ¿Es una estrategia evolutivamente estable? Lo dudo. ¿Funciona? Sí, y eso es todo lo que importa. Moraleja de hoy: aprendimos que si te juntas con lobos, aprendes a aullar. O en términos más biológicos, que si te vas a vivir al mar, te saldrá una aleta dorsal.
También aprendimos a no confiar en los afeminados tramposos o algo así. No sé, yo hice mi chamba. Te toca hacer la tuya.